con el estudio de la palabra del Señor. Este es un tiempo maravilloso, hermanos. Este es un tiempo cuando vamos a un restaurante y nos sirven la comida, ¿verdad? Estamos listos, ansiosos por comer. Amén. Esta es la palabra de Dios. Dios nos va a hablar a través de ella. Abra su Biblia ahí en Efesios capítulo 1. Con la ayuda de nuestro Señor, creo que hoy terminamos el capítulo 1 de Efesios. Vamos ahí a poner nuestra mirada en el versículo 15 y vamos a leer hasta el 23. Vamos a prestar mucha atención lo que dice la palabra del Señor. Efesios 1, 15 al 23. Amén. Todavía no amén. Me gustaría que estén ahí para que podamos. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Qué palabra, qué lectura, ¿verdad? Cómo nos bendice la palabra de Dios. Bueno, hemos llegado, como dije al principio, al final quizá del capítulo número 1, después de una introducción bien larga que hemos estado, ¿verdad? Una introducción larga, pero con principios tan fundamentales en la palabra de Dios. Hermano, déjeme decirle una cosa. Hay personas que llevan muchos años en la iglesia, pero no tienen un estudio serio de la palabra de Dios. Yo espero que el Espíritu Santo les vaya guiando, y me gusta la fidelidad de ustedes, porque cuando usted no falla clase, usted aprende. ¿Sabe por qué? Hoy vamos a descubrir algo muy importante que ya lo sabíamos, pero que dentro de la lectura está ahí implícito. Es que el Espíritu Santo es el que nos enseña a poder entender la palabra de Dios. Esto no se trata de inteligencia, no se trata de estudios seculares, se trata del Espíritu Santo. Amén. Bueno, después de la introducción hemos visto en primer lugar cómo Dios el Padre planeó la iglesia. ¿Se acuerdan? Que la planeó en la eternidad. El Padre la planeó. Segundo lugar, vimos que su Hijo Jesucristo vino a pagar por el precio, por la iglesia, derramando su sangre en la cruz. Primero el Padre la planea allá en la eternidad. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Viene Cristo en el tiempo señalado, nace en esta tierra y cumple el propósito. Va a la cruz, muere y resucita. Hoy vemos, y en tercer lugar destacamos que el Espíritu Santo, ¿se acuerdan la obra del Espíritu Santo el martes pasado, donde dice que el Espíritu Santo nos sella, y el Espíritu Santo nos sella y empieza a hacer una obra de restauración en nuestro corazón? ¿Cuántos de nosotros sabemos que hemos recibido el Espíritu Santo y no lo podemos probar así físicamente?
porque son cosas espirituales, pero hay frutos que se notan y que uno mismo lo sabe y dice, yo no soy el mismo, y la gente misma dice, fulana de tal no es el mismo. Ahora, hermano, la parte del creyente es que debe de ser constante. Bueno, esa es la introducción. La última parte de este capítulo incluye la oración del apóstol Pablo. Con esa parte termina este capítulo, la oración del apóstol Pablo, hermanos, pidiendo conocimiento y poder para los creyentes. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos tener más conocimiento de la palabra? Amén. ¿Cuántos? Amén. Amén, ¿verdad? Todos. Bueno, esa es la oración que el apóstol Pablo hace por los creyentes de Éfeso. Padre, yo te pido que tengan más conocimiento y poder para los creyentes. Hermano, eso es maravilloso. Olvídese de sus estudios, olvídese de sus capacidades en lo natural. El Espíritu Santo nos capacita y nos da conocimiento. Esta sección, hermanos, se extiende desde el versículo 15, que ya leímos, hasta el 23, donde termina este capítulo. ¿Qué cosas son las que el día de hoy nos impulsan a orar? Es una buena pregunta. ¿Qué cosas son las que nos impulsan a orar? En su mayoría son cosas que son dificultades de la vida, ¿verdad? Hemos puesto algunas peticiones aquí, hemos orado por algunas dificultades, algunas enfermedades, problemas que vienen a la vida, hermanos. Estar vivo es lindo, pero eso requiere que hay problemas y que tenemos que ir resolviendo cosas. Si no es una, es otra, es otra y es otra. Ahora, cuando ya no estamos en esta tierra es cuando ya no tenemos problemas. Así que tiene que usted saber resolver en Cristo las circunstancias que se vienen presentando. Le voy a dar una receta, pues. De todos sus problemas, ataque el primero. No se confunda tanto. El primero que le venga a la mano, vaya resolviéndolo en el nombre del Señor. Hermanos, es importante porque en el apóstol Pablo vemos que el apóstol Pablo no oraba tanto por los problemas que él tenía, o no oraba tanto por los problemas de la iglesia, sino que vemos en esta oración que Pablo ora pidiendo para que el Señor, para que el Espíritu Santo le dé sabiduría a la iglesia. Usted sabe que eso es lo que necesitamos para poder resolver circunstancias. Hay muchas veces que nos metemos en problemas por falta de sabiduría. Si fuéramos más sabios, no nos metemos ahí. Entonces, con sabiduría nosotros podemos vivir una vida cristiana, pero no solamente sabiduría para vivir en lo terrenal, sino para poder comprender los misterios de Dios. Es triste que nuestra oración tenga que estar motivada por causas negativas. Pero en el caso del apóstol Pablo, lo que lo impulsaba a orar al apóstol Pablo eran las cosas positivas. Vemos las oraciones de un verdadero apóstol. Vamos a ver ahí. ¿Qué dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 15? Por esta causa también yo, habiendo oído de vosotros, de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias. Mire qué interesante que Pablo se enfoca en las cosas positivas y da gracias al Señor por la vida de la iglesia en Éfeso. Esto fue lo que impulsó al apóstol Pablo a orar. La gratitud, ¿verdad? La gratitud. Pablo, vemos, hermanos, que el apóstol Pablo, si yo les dijera a ustedes, defíname al apóstol Pablo con una sola palabra, ¿qué me dijeran ustedes? Quizá dijera misionero, un gran misionero. O otro me dijera quizá un hombre apasionado. Pero poco vemos, o pocos pudieran decir que Pablo era un tremendo hombre de oración.
Hermano, es interesante porque estos versículos del 15 al 23 hablan especialmente de la oración que Pablo hace por los creyentes. Pablo es más conocido como un misionero que como un hombre de oración. Y Pablo fue un gran misionero. Fue un gran misionero. Pablo fue también un gran maestro de la palabra de Dios. Pero también Pablo fue un gran hombre de oración. Y hermanos, debemos nosotros de imitar la vida de estos grandes hombres, como el apóstol Pablo, a orar. Orar sin cesar. El Señor Jesús, por supuesto, fue el misionero más grande, ¿verdad? El Señor Jesús también fue el maestro más grande. Y nos damos cuenta que también el Señor Jesús fue el hombre de oración más grande que jamás la historia haya podido tener. Tanto fue así que los discípulos le dicen: Señor, enséñanos a orar. Qué tremendo, ¿verdad? Enséñanos a orar. El apóstol Pablo, hermanos, también fue un ejemplo como un buen pastor. El apóstol Pablo fue un buen pastor, y vemos en el libro de Hechos capítulo 20, cuando él se despide de la iglesia de Éfeso, Pablo llora por los hermanos. Aquí estamos viendo, hermanos, que Pablo realmente amaba a los hermanos, y los hermanos amaban al apóstol Pablo. Eso habla, hermanos, de una iglesia donde el amor es el eje principal. Hablábamos en el grupo de estudio del martes que a nosotros nos hace falta, hermanos, pensar en los demás hermanos. ¿Cuántas veces nos despertamos por la mañana y decimos: ¿y cómo habrá amanecido mi hermano Antonio? ¿Cómo habrá amanecido mi hermana Iris? ¿O cómo habrá amanecido? O sea, sería lindo que comencemos a pensar en preocuparnos por los demás. Hermano, cuando comencemos a hacer eso, vamos a ver que nuestra vida va a dar un giro grande, porque ya estoy yo despreocupándome de mí mismo y preocupándome por otros. Eso es lo que hacía el apóstol Pablo: no ceso de dar gracias por vosotros. Yo me acuerdo de ustedes. Y aquí vemos en el capítulo 20 de Hechos que se fueron a la playa y ahí lloraron. Imagínense. Porque Pablo les declaró una palabra, les dijo: todos los que ustedes me están viendo jamás volverán a ver mi rostro. Y por esa palabra que Pablo les dijo, empezaron a llorar. Se cree que Timoteo estaba entre ellos. Por eso cuando Pablo le escribe, le dice: yo me acuerdo de tu fe y de tus lágrimas. Ahora, hermanos, aquí vemos que Pablo les amaba profundamente, y ellos al apóstol Pablo también. Bueno, la iglesia en Éfeso, hermanos, no solamente amaba al apóstol Pablo, sino que también amaban la palabra de Dios. Nosotros, hermanos, debemos de ser una iglesia que nos amemos los unos a los otros. Pero si no amamos la palabra de Dios, los convertimos en un club de leones. Porque eso es lo que hacen los clubes: llevarse bien los unos a los otros. Aquí nos amamos y somos un grupo unido. Sí, pero si no amamos la palabra de Dios, entonces somos un club, no somos una iglesia. Debemos amar la palabra de Dios. La palabra de Dios nos tiene que enamorar en primer lugar. Pablo oraba por los hermanos porque él se acordaba de ellos. Pablo era un hombre de oración. Y me detengo mucho en esto, hermanos, porque esta sección especialmente de Efesios, del 15 al 23, habla de la oración del apóstol Pablo sobre la iglesia en Éfeso. Vamos a ver algunos ejemplos de hombres que fueron hombres de oración. Fíjese, hermano, que le voy a decir algo. Nada de lo que nosotros hagamos tendrá éxito si nosotros no nos convertimos en personas de oración. Y usted puede decir: pastor, pero es que me es difícil orar. Bueno, hermano, apártese un lugar, apártese un tiempo, tenga la actitud de oración, y se dará cuenta que cuando usted empiece a orar, usted se va a convertir en una persona de oración. Ore, tenga una lista así como esta, mire, y empiece a orar por las personas.
Y se va a dar cuenta, hermano, que entre más ora por fulano y por otro hermano, más pasión va a sentir usted y más amor por los hermanos. Vamos a considerar aquí a hombres de oración, como por ejemplo Moisés, como un gran intercesor en oración en la cima del monte. Un hombre, hermano, que se ponía ante Dios a orar, a interceder ante el pueblo. Vemos también al rey David como un hombre de oración, cuando en medio de su oración confiesa su pecado al Señor. También el profeta Elías, un hombre de oración, ferviente en la oración, orando en medio, hermano, de un altar lleno de agua, con profetas falsos, pero ahí se convierte él en un hombre de oración. Y el Señor Jesucristo, por supuesto, un gran hombre de oración, el cual nos da el ejemplo. Y Pablo, vemos, hermanos, que Pablo toma esa tradición, esa devoción constante de ser un hombre de oración. Pablo es un hombre que ora por la iglesia. Estas oraciones del apóstol Pablo, hermanos, revelan lo que hay en el corazón. Alguien dijo, hermanos, lo que una persona ora, eso es lo que hay en su corazón. Y hoy mismo, hermanos, nos damos cuenta que las oraciones muchas veces van dedicadas a cosas que nosotros queremos. Casi no se escucha oraciones pidiendo la sabiduría de Dios, querer conocer más a Cristo, ser más santos, ser más puros para Él, ¿verdad? Casi no se ve eso. Siempre en nuestras oraciones, siempre vemos que queremos pedir cosas para nosotros, cosas terrenales que no están mal, pero muchas veces, hermanos, nuestras peticiones hablan de lo que hay en nuestro corazón. Una de las razones, hermanos, para evaluar si una persona es hijo de Dios es su vida de oración. Hermano, ¿cómo usted puede tener relación o buena relación con alguien con quien no habla? Piense por un momento. Este es un tiempo tremendo, hermano, para que usted tome ese momento para hablar con su padre. Y le voy a decir una cosa: un padre que tenga muchos hijos, no con todos habla de la misma manera, porque cada uno de ellos es distinto. La forma en que yo me acerco a Dios quizá no es la misma forma en que usted se va a acercar a Él. Pero usted, hermano, usted tiene que desarrollar un método de oración con el Señor. Cuando camina, usted puede hacer caminatas de oración. Y puede unirse con un hermano, pero que sea caminata de oración. No caminata de otra cosa. Y poder ir y decir, vamos a hablar de Cristo, vamos a hablar del amor de Dios, vamos a orar, vamos a cantar en esta caminata y vamos a tener un tiempo, un encuentro lindo con el Señor. Orar, hermanos, es la mejor prueba que dependemos de Dios. ¿A quién iremos cuando cantamos ese coro, verdad? Si solo tú tienes palabra. Ajá, qué lindo sería que fuera una realidad. La primera circunstancia que venga, sí, bueno, Señor, ¿y ahora qué? Y le voy a decir, vienen cosas que nosotros no esperamos. Entonces allí es donde tenemos que frenar y decir, con el primero que tengo que hablar es con mi jefe, es con mi Señor, es con mi dueño, porque Él es el que mejor sabe qué es lo que tengo que hacer. Y déjeme decir, hermano, que Dios nos ayude, porque de eso se trata este estudio, de la oración. Pídale a Dios. Y eso es lo que Pablo le estaba pidiendo al Señor, que los hermanos tuvieran esa espíritu de conocimiento. ¿Qué nivel de dependencia de Dios tiene usted? Es una pregunta. ¿Qué nivel de dependencia de Dios tiene usted? Yo se lo voy a decir esta noche. Mídalo por su oración. El ser humano tiene algo, hermanos, que le gusta ser autosuficiente. No le gusta que le ayuden. Los niños, cuando ya empiezan a tener 3, 4 años, ya ellos quieren hacer todo y quieren ser autosuficientes, independientes.
Y a veces nosotros somos así con el Señor, y en esa independencia no hablamos con Él, lo ignoramos a Él. Fíjense, una cosa extraña, que usted vaya a visitar a alguien y usted no hable con esa persona a quien usted visitó. Bueno, veámoslo algo así en la casa de Dios. Viene a la casa de Dios y no habla con Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, a que podamos desarrollar una vida de oración. Y no le estoy diciendo que usted puede inventar un método de oración, de qué forma hablar con su Señor, pero hable con Él, converse con Él, dígale a Él lo que a usted le está pasando, dígaselo. Sabe, hermano, Él es el único que lo va a comprender. Nosotros nos podemos compadecer de usted y nada podemos hacer. Pero si usted va al Señor y le dice: Señor, mira, esto me está pasando. ¿Se acuerdan en Nehemías? Cuando ora al Señor para ir, le dice: Señor, acuérdate de tus pactos. Acuérdate, Señor, que el pueblo allá en Jerusalén está sufriendo. Y empieza a hablar con el Señor, y el Señor oye la oración de él. ¿Qué tan frecuentemente usted ora por los demás? Hace poco le llamé a una persona que ella nos hace trabajo de llenar solicitudes de inmigración. Y le llamé y le digo: hoy le llamo no para pedirle ningún favor ni nada, le llamo para saludarla y para decirle que estoy orando por usted. Y me dice: no te puedo creer que me estás llamando, que no me estás llamando para un favor. Algo avergonzado me sentí, porque generalmente cuando hablamos con alguien, ya la persona dice: ya me va a soltarla. Pero qué lindo es, ¿verdad, hermano? Que nos acostumbremos y digamos: no, hoy no quiero pedirte nada. Hoy solamente quiero estar aquí para ti. ¿En qué puedo servirte? Una hora. Y yo lo aprendí. Y qué lindo esto, me dice: ¿qué tan frecuentemente usted ora por los demás? Le voy a dar una clave que me ha funcionado. Abra su lista de contactos y vaya bajando por letra y vaya orando por los hermanos. Y cuando venga a sentir, hermano, usted va a pasar una hora, hora y media orando por ella. A lo mejor dice: ¿sabe algo de él, de ella, de lo que está pasando? Mira, y ahí se queda: mira, Señor, está pasando por esto, te pido que le ayudes por esto. Y de repente usted ya está el otro en lista abajo esperando. Y así, hermano, porque el apóstol Pablo se hacía. ¿Cómo cree usted que el apóstol Pablo se acordaba de los nombres? Y nombres extraños que había en aquel tiempo. Me saludas a Febe, a Evodia y cosas así. Pero ¿sabe por qué se acordaba? Porque él oraba por ellas. Así es que, hermano, desarrolle usted también y se va a dar cuenta. Mire, a medida que usted ora por los demás, se va a dar cuenta que sus problemas los está resolviendo el Señor. Porque la palabra de Dios dice que mucho más bueno es dar que recibir. Y la gente lo reduce nada más a dinero. No es eso. No solamente dinero, es tiempo. Recordemos, hermanos, según el relato de Hechos 9:11, cuando Ananías en la ciudad de Damasco se inquietó cuando el ángel le dijo que se acercara a orar por Saulo. Hay personas de las cuales nosotros no quisiéramos orar. Fíjese, Ananías sabía que Saulo en ese momento era un perseguidor de la iglesia. Y Dios le habla a través de él y él dice: no, Señor, estás equivocado, no sabes quién es él. Bueno, Dios, hermanos, en muchas oportunidades nos va a inquietar a orar por alguien que nos ha hecho daño. Esas oraciones son de un calibre fuerte. Orar por aquellos. Bueno, el Señor Jesucristo dice: orad por vuestros enemigos. Orad por quienes los ultrajan y os persiguen. Orad. Porque así persiguieron a los hombres, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo nos da ese ejemplo cuando ora por sus verdugos, ora por los que estaban allí abajo todavía con las manos ensangrentadas. Él ora y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Ananías puso sus objeciones porque Saulo era el hombre que perseguía a la iglesia. Pero entonces el ángel le dijo que Saulo estaba orando. Mire qué interesante. Le dice: no tengas miedo, porque he aquí, él ora. Eso es lo que Ananías no sabía. Hermano, qué increíble y qué cosa más hermosa es saber que alguien que nosotros nunca nos imaginamos que pudiera venir a Cristo, ahora sea parte de la familia de Dios. Esas son satisfacciones hermosas. Y eso fue lo que le dijo el ángel a Ananías. Esta fue una indicación a Ananías de que algo le había sucedido a Saulo de Tarso, a quien luego conoceríamos más como el apóstol Pablo. A veces Dios nos pone que oremos por alguien. Y Ananías no sabía lo que le había acontecido, pero Dios le pone a orar por él. En el versículo 16, vamos allá a Efesios, dijo Pablo que él no cesaba de dar gracias a Dios por los efesios. Ellos estaban en su lista de oración, hermanos, y suponemos que todas las iglesias están incluidas en dicha lista. Pablo ora por las iglesias, Pablo ora por los hermanos, y continuó diciendo, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Usted dice: yo a veces 5 minutos y ya no hay que decirle al Señor. ¿Sabe por qué usted no haya que decirle al Señor? Porque usted está dándole una listita personal. Pero si usted empieza a pensar en todo lo que necesita mucha gente, usted pasaría horas, días orando al Señor por tanta necesidad que hay en el mundo. Comenzando con sus hijos, su esposo, su esposa y todo lo demás. Seguramente, hermanos, mencionó a los efesios por sus nombres, porque Pablo dice: yo oro por ustedes. Y ese es lo más lindo, hermanos, que tenemos tiempo para orar. El problema es que no sabemos qué decir. ¿Cuándo fue la última vez que usted viajó con alguien con quien no habla mucho? Qué extraño es eso, ¿verdad? Ir sentado al lado de alguien que uno lo que quiere es llegar ya, ¿no? O sea, es incómodo ir mucho tiempo sentado al lado de alguien con quien uno no tiene confianza. Bueno, a veces nos pasa eso con el Señor, cuando rápido nos queremos bajar de la oración. Es mi oración, y me uno también a la oración del apóstol Pablo, hermanos, para que nosotros tengamos ese deseo de orar, que nos convirtamos en una iglesia de oración. El mencionar nombres concretos en nuestras oraciones es un ejemplo a imitar. Ya hemos mencionado, hermanos, que el motivo de la oración de Pablo eran buenas noticias. Vamos a ver qué dice el versículo 17. No ceso de dar gracias, véanlo ahí, por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Me imagino, hermanos, que Pablo recordaba cada hermano de ahí, y cada hermano tenía un problema distinto. Quizás cuando decía, yo me acuerdo de no sé, un hombre, se recordaba porque Pablo ya le había ministrado. Acuérdense, ellos eran como nosotros, con problemas igual. Y Pablo también les decía: hermanos, yo nada puedo hacer como hombre, pero lo único que podemos hacer es orar ante el Padre, que Él nos ayude. Y me imagino que cuando Pablo oraba, se recordaba de las circunstancias que pasaba cada hermano. Haga eso, hermano, y empiece a acordarse de los hermanos, y se va a dar cuenta usted que va a tener motivos suficientes para poder orar. Pablo decía: haciendo memoria de vosotros, se recordaba, en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Esta era la petición que el apóstol Pablo le hacía al Señor para los hermanos. Cuando se acordaba de ellos, le decía: Padre, dale ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Hermanos, eso es lo que más necesitamos. Habiendo escrito que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que el Padre la planeó, que Dios el Hijo pagó un precio por ella
y que Dios el Espíritu Santo la protegía, reconoció que los efesios no serían capaces de entender semejante revelación. Hermano, usted puede entender que usted en este instante espiritualmente está sentado en los lugares celestiales. ¿Lo entiende a cabalidad? Es difícil, ¿verdad? Pero solamente por el Espíritu Santo podemos entender estas cosas. Y el Pablo reconoció que los efesios, igual que usted y yo, necesitábamos que el Espíritu Santo nos diera espíritu de conocimiento y de revelación, y decir, Dios. Y esa es la esperanza, hermano, de un cristiano. Nosotros tenemos la esperanza en que todo lo que Dios dice de nosotros es cierto. Amén. Que dice que al cerrar nuestros ojos aquí, los abriremos en la presencia de Dios. Pablo dice, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Y eso, hermanos, es una verdad que solamente por el Espíritu Santo debe de ser entendida. Por eso, nadie que no tenga el Espíritu Santo puede entender estas cosas. Usted le dice a una persona que no es convertida, y usted le dice, yo soy hija de Dios, yo soy hijo de Dios, y si yo muero en este instante, yo voy al cielo. ¿Sabe lo que le van a dar ganas a esa persona? De darle a usted un golpe. Y le va a decir, ¿cómo te atreves? Eso mismo le dijeron al Señor los religiosos. Yo soy Dios. Y dijeron, blasfemia, dices, ¿cómo te atreves? Pero hermanos, esa es la bendición que solamente el Espíritu Santo puede abrir los ojos, como dice más adelante, de nuestro entendimiento. Porque solo el Espíritu de Dios puede revelar el conocimiento de Dios. Aquí, hermano, no hay problema. Si usted no cursó estudios, si los cursó, gloria a Dios, porque puede ser de bendición. Pero el conocimiento intelectual de nada aprovecha cuando se trata de las cosas espirituales. Qué experiencia hermosa y fructífera es tener el Espíritu Santo. Hermanos, tener el Espíritu Santo es lo más hermoso que puede pasarle a un ser humano. Dios, el Espíritu Santo, como el maestro que nos enseña. El versículo 17 dice que el Dios de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. ¿Y cómo tendrá lugar esa acción divina? ¿Cómo se llevará a cabo por el Espíritu de Dios, el único que puede abrir nuestros ojos y enseñarnos la palabra de Dios? Hay algo muy importante, hermanos, que yo sé que ustedes lo saben, pero lo vamos a repetir. Nadie puede entender la palabra de Dios si no tiene el Espíritu de Dios. Cuando una persona sepa mucha Biblia, letra, usted pregúntele, ¿tú tienes el Espíritu de Dios? Y te va a decir, eso no existe. Te va a decir, esa persona está muerta. Porque el único que está vivo es el que tiene el Espíritu de Dios. Amén. Los demás son muertos que caminan. Así dice la palabra de Dios. Mira lo que sigue diciendo el versículo 18. Que os alumbre los ojos de vuestro entendimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Otra versión de esta forma, más adecuada, traduce que os sean iluminados los ojos del corazón. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo ora para que se le abran los ojos, le abra el corazón a Lidia? Bueno, esa es una idea, que sean iluminados los ojos del corazón, porque son los ojos del corazón los que tienen que entender. Hay algo interesante, hermanos. Hay personas que solo entienden en la parte intelectual, pero si no son alumbrados los ojos del corazón y no hay un nuevo nacimiento, no pueden entender
las cosas de Dios. Uno puede ser intelectualmente brillante, pero eso no garantiza que esa persona va a entender la palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras, hermanos, ponen énfasis en la comprensión del corazón más que en la mente. Romanos 10, del 9 al 10 dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees, ¿en dónde? En tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. O sea, si crees que Jesucristo es el Hijo de Dios de todo corazón, serás salvo. 10. Porque con el corazón se cree, está hablando de los ojos espirituales, para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hermanos, hay algo muy interesante que el apóstol Pablo escribe, y me gustaría que ustedes busquen Corintios, segunda de Corintios 2, 9 y 10. Ahí es un pasaje que lo hemos leído muchas veces. Segunda de Corintios 2, 9 y 10. Es primera de Corintios 2, 9 y 10. Dice la palabra del Señor: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Interesante. Cosas que ojo no vio. Y muchas veces, hermanos, este pasaje pensamos que son cosas espirituales que vamos a ver en un momento dado, cuando lleguemos allá a la presencia de Dios. Pero le voy a hacer una pregunta, vamos a reflexionar en esto. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Ojo, son cosas, ponga atención, son cosas que los hijos de Dios, los que tienen el Espíritu Santo, pueden ver cosas que los ojos naturales no pueden ver. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, para los nuevos convertidos, para los nuevos creyentes. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Le voy a hacer una pregunta, algo muy importante. Cuando una persona nace de nuevo, ¿cómo lo podemos probar? ¿Habrá ojo humano que pueda ver el nuevo nacimiento? Cuando en lo natural nace un niño, lo probamos y vemos el niño nuevo. Pero en lo espiritual, ¿cómo vemos a ese niño? ¿Cómo lo vemos? El ojo natural no puede ver eso. Pero nosotros, el que verdaderamente ha nacido de nuevo, sabe por el Espíritu que es una nueva criatura. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que han subido al corazón del hombre. Pero los que tenemos el Espíritu Santo, Dios nos revela esas cosas. Qué tremendo eso, hermano. Yo antes pensaba que este versículo era, hay cosas, ver ángeles y ver cosas extrañas. No, hermano, es el nuevo nacimiento. En lo físico, y en nuestra iglesia Dios está tocando corazones por su palabra, y hay nuevos nacimientos. Y en lo físico usted ve a las personas igual. Pero por dentro hay un bebé espiritual, y eso lo sabe la persona. Y después la iglesia lo certifica y sus frutos son los que dan prueba de ese nuevo nacimiento. Una persona puede venir aquí, llorar, levantar las manos, bautizarse y no haber nacido de nuevo. Simplemente cumple con ciertos requisitos, pero cuando vemos su corazón, cuando vemos sus frutos, allí no hay niño nuevo, es el mismo niño viejo.
Y es interesante, hermano, alguien dijo, hay que volver a evangelizar, pero ya no afuera, adentro están los incrédulos, creyendo que son y no son. Ahora, hermano, este versículo, remárquelo otra vez y léalo en su casa. 1 Corintios 2, 9 y 10. Cosas que ojo no vio. Usted no puede ver en lo natural, pero sí el Espíritu Santo nos certifica de que somos hijos de Dios. Eso la mente natural no lo puede entender. Y son, dice la Biblia, para ellos son locura. Qué terrible, hermanos, es poder llegar a un grupo de gente donde antes compartíamos y hoy llegar y decirle, ¿sabes qué? Soy una nueva criatura. Soy un hijo de Dios. He nacido de nuevo. El Espíritu Santo está dentro de mí. Hermano, usted va a ser el chiste de ese momento. Ojo, cosas que ojo no vio. Ellos no pueden ver eso, pero usted está seguro de que usted es un hijo de Dios. No trate de agradar a nadie más. Trate de estar seguro de que usted es un hijo de Dios. Y trate de agradar a Dios. Y más adelante la gente se va a dar cuenta. Y es cuestión de tiempo. Este ministerio del Espíritu Santo, hermanos, se convierte en realidad en nosotros solo en cuanto a lo que el Espíritu Santo sella y en cuanto usted se deja guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un maestro. Fíjense que todos nosotros, sin excepción, creo que todos hemos estado en una aula, en una escuela, matriculados ahí 30 alumnos, y de los 30 alumnos no todos pasan, y la culpa no es del maestro, porque es la misma clase, pero no todos ponen la misma atención. El Espíritu Santo quiere hacer una obra maravillosa en todos nosotros, pero no todos nosotros nos dejamos o le obedecemos al Espíritu Santo para que nos guíe. Siempre ponemos nuestros razonamientos, pero no es tan malo. No, hombre, pero no exageres tanto. Bueno, Dios no es exagerado, hermanos. Qué bonito sería, ¿verdad?, poder prestarle atención al Señor aún en esas pequeñas cosas. ¿De cuántas cosas nos libraríamos si tan solamente le diríamos, Señor, ¿puedo o no puedo? Usted sabe ya en su corazón, porque dice la Biblia que las leyes de Dios están en mi corazón. Cuando usted anda preguntando si es bueno o es malo esto, usted ya sabe la realidad. Usted lo que anda buscando es si encuentra un medio flojón y le dice, no, hombre, si eso no es malo, si todo el mundo lo hace, hasta el pastor lo hace. Eso es lo que usted anda buscando. Hermano, déjeme decirle, el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. Y no necesita usted ser un intelectual brillante para poder entender las cosas de Dios. Un día un pastor visitó a una anciana que no había ido a la escuela, no sabía leer y no sabía escribir. Y el pastor llegó y le compartió el capítulo 14 de Juan, donde habla del Espíritu Santo, de la promesa y todo esto, ¿verdad? Y la señora oyendo lo que el pastor le decía. Pero cuando el pastor termina, la señora le dice, pastor, déjeme darle algunos puntos que a ustedes se le pasaron por alto. Ahí la palabra dice esto y esto y esto, y al pastor se le abrieron los ojos. Y el pastor había repasado todos los diccionarios y comentarios y le había llegado a la señora con una buena exégesis del pasaje. Y este hombre le dice a la mujer, pero ¿y usted cómo lo supo? ¿De dónde sacó esta? Y le dice, es que yo tengo el Espíritu Santo. No sabía leer, no sabía escribir, pero tenía el Espíritu Santo. Hermano, el Espíritu Santo es el maestro. Cuando usted encuentre un pasaje en la Biblia difícil de explicar, dígale al Espíritu Santo. Pero usted tiene que ser bien aplicado. Y dígale, Señor, no entiendo este pasaje. A lo mejor el Señor lo va a llevar y le va a decir, mira, vete para el libro de Génesis. Y por ahí vas a encontrar.
Dios le va a enseñar, hermanos. Una de las razones por las que el pueblo de Dios, la iglesia, no conoce más de la palabra es porque hemos ignorado la enseñanza que el Espíritu Santo nos quiere dar. Y Pablo ora para que la iglesia de Efesios conozca todas las bendiciones. Vamos a adelantarnos. Miren lo que sigue diciendo el pasaje. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa. Y cuál la extraordinaria grandeza de su poder. Eso es lo que Pablo quiere que la iglesia de Éfeso sepa, que conozcamos la grandeza del poder de Dios. Hermanos, si nosotros pudiéramos entender la grandeza del poder de Dios, nosotros viviríamos felices. ¿Por qué? Porque dice que ese poder que operó en Cristo es el que está en nosotros. Mira lo que sigue diciendo el versículo. Esta fuerza operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales. Este tremendo poder fue suficiente para resucitar a Cristo de entre los muertos. Y hay otro pasaje que dice: y si el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos mora en nosotros. Hermanos, nosotros debemos de sentirnos privilegiados. Este tremendo poder no solo fue poder para la resurrección, sino también para colocar a Cristo en los lugares celestiales. Fíjense que el mundo celebra dos acontecimientos acerca de Cristo. El primero es la Navidad, que es cuando Dios decide visitar la tierra y se hace hombre. Y es un evento hermoso. Luego viene el próximo en marzo, abril, que es cuando ese niño ya grande viene y cumple, muere, y se llama la pasión de Cristo. Y esos son los eventos. Pero nadie celebra el tercer evento. ¿Sabe cuál evento nadie celebra? Y sería bueno, la ascensión de Cristo a los cielos. Porque tan importante sería cuando vino que cuando se fue. La despedida. Dice la Biblia que el poder del Espíritu Santo llevó a Cristo hasta los cielos. El libro de los Hechos dice que los discípulos, estando ahí en el monte de los Olivos, y se cree que en ese mismo monte el Señor volverá a poner sus pies por segunda vez, pero ya como rey. Dice: a ese Jesús que ustedes han visto subir a los cielos, así como ha subido, así vendrá. Pero ¿sabe qué es lo más lindo de todo eso? Que el poder de la resurrección, el poder de Cristo, ese fue el que levantó al Señor. Alguien dijo: ese poder rompió la ley de la gravedad. Y ese mismo poder es el que nos levantará a nosotros los creyentes en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos. Miren lo que sigue diciendo el pasaje. Sobre todo principado, que dice que llevó a Cristo, ¿verdad?, hasta los lugares celestiales. Ese poder, esta fuerza operó en Cristo, resucitándole a los muertos y sentándole a su derecha en los lugares celestiales. El poder de Dios. Sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. ¿Cómo dicen todavía ciertos grupos religiosos que Cristo no es Dios?
que lean estos pasajes. Hermanos, el poder de Dios, el Espíritu Santo, está en la vida de los verdaderos creyentes. Tenemos un poder superior, el cual debemos dejar que sea el Señor guiándonos en cada momento. Piense en su problema, en su problemita, y piense en el gran poder de Dios. Para Dios no es imposible eso. ¿Sabe que hay algo que Dios no puede hacer? Y me va a decir, pastor, ¿sabe qué es lo que Dios no puede hacer? Dios no puede creer por usted. Dios no puede creer por usted. Usted tiene que creer en el poder de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te adoramos, Señor, en esta hora y te damos gracias. Gracias, Señor, porque hemos leído tu palabra y tú nos has hablado, Señor, y nos has enseñado cosas que no entendíamos. Y sé, Señor, que tú has enseñado a mis hermanos cosas que yo ni siquiera he dicho, porque tú eres el maestro, Señor. Yo simplemente soy instrumento en tus manos. Padre, bendice a mis hermanos, y al igual, Señor, que esta petición que hace el apóstol Pablo, para que los hermanos, Señor, tengan un conocimiento más claro de ti y del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, que esa sea una realidad, Señor, para nosotros. Que podamos vivir, Señor, de acuerdo a lo que tú dices que nosotros somos. Que podamos, Señor, elevarnos en ti, Señor, reconociendo que más poderoso eres tú que el que está en el mundo. Señor, en tus manos ponemos nuestras vidas. Te pedimos por la iglesia, por cada uno de los hermanos, Señor. Glorifícate y permite, Señor, que podamos darle la oportunidad a tu Espíritu Santo para que nos moldee cada día más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Te adoramos, Señor, en esta hora y bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.